Bueno, nos encontramos en directo desde la casa de nuestro apóstol José Pimentel, compartiendo con él en este podcast alfarero, en este conversatorio, ya que por más de 30 años ha sido un formador de pastores, un hombre que ha estado en las calles, un hombre que ha estado en las células, un hombre que ha estado en tantas cosas, y por eso hoy nosotros queremos honrarlo a él de esta manera, con este pequeño conversatorio. Así que, Pastor Pimentel, bienvenido a este podcast alfarero a conversar con nosotros. Muchas gracias, Orozco. Un privilegio para mí recibirlos en mi hogar y tener esta oportunidad de compartir vivencias y experiencias de estos más de 40 años caminando con Jesucristo. Tremendo, así es. La verdad, pastor, nosotros queríamos saber en qué momento o en qué año usted inicia como pastor ese llamado que ha tenido usted durante todos estos años aquí en Colón. Sí, es una pregunta interesante. Yo me convierto en los años 70, específicamente noviembre 17 de 1977. Tengo mi primer encuentro con Cristo de una manera muy particular, que después tal vez podamos en otra ocasión compartir. Pero ministerio como tal arranca a partir del 1980. Wow, tremendo. Muchos años de pastorado. La verdad que yo desde niño he escuchado muchas anécdotas, muchas historias de nuestro apóstol José Pimentel, y quisiéramos que usted nos contara un poco acerca de, ya que usted fue pastor de Iglesia de Dios, ahí fue donde inició su ministerio, donde inició su llamado, su pastorado. Cuéntenos un poco en qué momento usted decidió ser pastor, en qué momento usted decidió ese llamado del Señor y poder salvar las almas, predicar a Cristo, como dice su palabra. Cuéntanos un poco de ese momento. Bueno, yo me convertí en una época que era muy determinante e importante que el creyente comprendiera que su misión en la tierra era compartir el mensaje del evangelio con todos a su alrededor. Entonces, fue una escuela fácil porque tú llegabas a la iglesia, el pastor te instruía, la escuela dominical en aquel entonces te enseñaba versículos bíblicos, tú veías el modelo, había una pasión por buscar de Dios, por vigilia. Yo recuerdo que era una época de muchas vigilias y uno buscaba la presencia de Dios y eso producía en nosotros un fuego. También que los años 70, 80 fueron años un poco cercanos a los grandes avivamientos del norte de América, Canadá, Estados Unidos, Guatemala, Centroamérica. Fueron años explosivos. Entonces, eso de alguna manera estaba permeando la atmósfera donde yo di mis primeros pasos como pastor. Había celo, había ganas por evangelizar, por ganar al perdido. Nos montábamos en los buses con los pastores, usábamos mucho el megáfono, salíamos a las calles, a veces hasta solo. Yo recuerdo que muchas veces era estudiante de secundaria en el Instituto Nacional, el glorioso Nido de Águila, y yo salía y me montaba en el bus desde la ciudad capital para venir a las afueras en Juan Díaz, y de pronto estaba sentado en el bus, sentía una fuerza que decía, párate y predica. Y iba donde el chofer y le decía, usted puede bajar el volumen para predicar. Y ese fue mi primer púlpito. Si vamos a hablar de mi inicio, mi primer púlpito fue los buses, las calles, las esquinas con megáfono, predicándole a las paredes de los multifamiliares con la esperanza de que el sonido se metiera en los apartamentos. Y fui un predicador rústico de calles y de buses. Así empecé yo a predicar sin ninguna otra intención más que predicar. Si tú me preguntas, ¿usted sabía que iba a venir un llamado? No, yo entendía que el cristiano tiene que predicar a tiempo y fuera de tiempo. Tremendo, tremendo. La verdad que yo recuerdo en mi niñez, pastor, que antes en Colón solamente habían 3 iglesias, que era la Cuadrangular, Templo Calvario y Iglesia de Dios. Recuerdo que en esos tiempos se hacían muchos lo que eran caminatas por Colón, oración, vigilia. ¿Siente usted que para estos tiempos hace falta eso todavía a la iglesia o hay alguna diferencia de esos tiempos con lo de ahora? Creo que nosotros fuimos en aquel entonces dirigiendo la prestigiosa Iglesia de Dios de la calle 6. Fuimos pioneros en el tema de las caminatas de oración. Eso también fue parte de un mover espiritual que procedía del exterior del país a través de los escritos del doctor Peter Warner, Harold Caballero y otros pastores de Guatemala de gran influencia en sus naciones. Comenzaron a darse los mapeos espirituales, que tal vez mucha gente desconoce el término, pero era una identificación de los sitios que pudieran ser de influencia espiritual en determinadas comunidades. Hicieron grandes estudios. O sea, eso
como yo fui egresado del Seminario Latino Internacional, que era la institución de la Iglesia de Dios para preparar ministros, recibíamos mucha información de Estados Unidos, ministros que venían de Sudamérica, había mucho compartir de ministerios foráneos y recibíamos mucha evidencia de qué debíamos hacer, en qué dirección el evangelismo, la oposición espiritual. Entonces, cuando llegamos aquí a Colón, hubo un momento en que Dios nos hizo conscientes de la posibilidad de que el gobierno de Dios presidiera el gobierno humano. Y entendimos que la ciudad le pertenecía a Dios. Entonces comenzamos a hacer momentos de oración en puntos clave. Recuerdo que en una de las caminatas que hicimos en estos días, paramos en un punto, para mí, no solo histórico, es un punto de inflexión en lo que sucedió posteriormente en Iglesia de Dios y en la ciudad de Colón. Cuando llegamos al Arbois, es una construcción bellísima. El piso en aquel tiempo era de mármol, tenía ascensores, unos balcones con un estilo, no sé si gótico, rococó, francés, art deco, no sé, pero una belleza el Arbois. Y en la azotea, que tenía una especie, no sé cómo le llaman a eso ahorita, que se hace mucho en la jardinería, que tienen unas vigas y jardines colgantes. Una especie de jardines colgantes había ahí arriba. Y nosotros trepábamos en medio de esa belleza a divisar el casco de la ciudad de Colón y a orar y a reclamar que observábamos, reclamábamos, oramos. Había una inspiración, subíamos cerca de 70, 100 hermanos trepados allá arriba a una sola voz a las 11, 12 de la noche clamando. Eso es impactante. También ha sido impactante para mí que pueden hablar lo que quieran de la ciudad de Colón y del colonense, pero una cosa que yo he experimentado en todos mis más de casi 40 años aquí es que la gente respeta lo de Dios. La gente está abierta, a veces causa asombro. Y esa bulla, y ese ¿cómo le llamamos? La unidad móvil con la autobox. La gente, ¿y esto qué es? Pero en aquel tiempo no había autobox. En aquel tiempo era punta de megáfono, de pibí, de batería y de garganta. Y la gente, yo nunca escuché el grito, ¡déjalo dormir! Tírale agua, tírale la semilla. Nunca oímos ese tipo de cosas. La gente recibía que mientras ellos dormían, la iglesia oraba. Tremendo, pastor. Y la verdad, ¿a qué edad usted inicia como pastor? Porque sabemos que usted inicia a una edad muy joven, una edad muy temprana, y podemos ver que sabemos que de los 15 años usted se convirtió, pero cuéntenos un poco más profundo a la edad, ¿qué edad usted inicia como pastor acá en Colón? Porque sabemos que usted es de Panamá, y de Panamá usted se vino para Colón a hacer el pastorado. Yo inicio el pastorado prácticamente saliendo de la escuela secundaria. Fueron unos años muy hermosos, de mucha actividad, de buscar a Dios, de cultos de hogar, de discipulado, de gente enseñándote la palabra. Luego fui al seminario por 3 años y medio. Después de salir de la secundaria, estuve 3 años y medio internado. Era un seminario de 4 años. Pero como al tercer año, me llama un día el supervisor nacional de la Iglesia de Dios y me preguntó que si yo estaba dispuesto a ir a pastorear a Chilibre. Y yo le dije, pues si me estoy preparando para servir al Señor y he recibido el llamado al ministerio, confirmado por mis pastores, confirmado por los ancianos, confirmado por el Espíritu Santo, o sea, lo mío no fue una invención. Es más, yo siempre he dicho que los que Dios llama no quieren. Y los que quieren no son llamados. Yo no quería. A mí Dios fue una lucha, yo quería ser abogado, yo quería ser médico. De hecho, saliendo de la secundaria, tenía beca para estudiar medicina en Guadalajara y tenía beca para estudiar Derecho en la Universidad de Panamá, porque yo participé en el concurso nacional de oratoria llegando cuarto y eso me disparó un poquito en los medios de oratoria. Pero decidí por el ministerio porque recibí el llamado de Dios. Yo no te puedo explicar, pero fue algo... en mi corazón nadie me profetizó, nadie me dijo, las ancianas, el pastor podían ver madera, pero no es solamente suficiente madera para dedicarte al ministerio, tiene que haber un llamado. Y fue una cosa muy personal en mi corazón el llamado de Dios, pero sí había la seguridad de que no me movían mis emociones, no me movían los intereses que se ven hoy porque no había la fama del Instagram, de las redes, nadie me estaba ofreciendo un salario, íbamos prácticamente a depender del llamado de Dios. Y así empecé mi camino en Dios, fui pastor en Chilibre,
Luego de Chilibre fui a abrir la primera iglesia de Dios en la ciudad de David, Chiriquí. Allá nació mi primera hija. Allá fue un tiempo especial, esos 4 años, casi para 5 años en David. Y el crecimiento que nos dio Dios en David nos puso a nosotros en la mira, en la brújula de los directivos de la iglesia. Y cuando se dio la situación de que en Colón hacía falta un pastor que fuera un pastor llamado con señales, dinámico, con un matrimonio sólido, con intenciones de expandir la obra, pues me consideraron y quedé aquí en Colón en el año 1990. Wow, tremendo, 1990. Yo recuerdo esos años 90, estaba pequeño, pero como comentábamos al principio, eran 3 iglesias fuertes aquí en Colón donde se oraba, se hacía vigilia, se hacían caminatas. Pero en los años 90, pastor, nosotros tenemos un poco de conocimiento de que sabemos que estamos en una provincia donde las pandillas, donde la delincuencia ha tratado como de manchar muchas veces la provincia de Colón, pero también sabemos que la iglesia para esos tiempos también se levantó y hubo un pastor que se levantó, un formador de hombres, un formador de células, de ganador de almas. Cuéntenos para esos años 90, esa anécdota que usted tiene con las pandillas, que usted hace ese enlace, que usted comienza a quitarles armas a las pandillas, usted comienza a ganarse incluso esas pandillas para el Señor. Cuéntanos un poco acerca de eso. Desde el día 1 que llegamos a la provincia de Colón, y específicamente a pastorear la iglesia de la calle 6, la iglesia de Dios de la calle 6, yo vine con una dinámica de evangelismo. Creo que la primera acción que yo tomé recién asumí el pastorado fue invitar a la iglesia a venir todos un sábado a las 2, 3 de la tarde y salir con tratados en mano a tocar puertas, a ir al parque. Movilizamos, creo que en esa ocasión se movilizaron más de 120 personas y salimos con el pastor al frente a evangelizar esta ciudad, y eso marcó un hito. Si alguien ha sentido el compromiso, y sobre todo en esa década de los 90, de predicar el evangelio en todas partes en esta ciudad, yo sentí ese compromiso. Yo puedo decirte que hubieron momentos en que había cultos en la iglesia y habían 2, 3 cultos al aire libre en diferentes puntos de la ciudad. Calle 7, calle 8, 9 y 10, poníamos una cruz, esta cosa que usan los trailers, una mesa de contenedores. Conseguíamos la luz prestada, conectábamos los equipos y se predicaba simultáneamente en calle 10 y Central, y había otro culto en calle 3 y Amador Guerrero, y había otro culto allá en el Bambulén en calle 16. Entonces yo me distinguí por ser un pastor dedicado a alcanzar y alcanzar y alcanzar y alcanzar las almas. Y creo que eso fue definitivo. Con respecto a la pregunta que tú me haces, siempre he dicho y siempre admitiré que no fui yo, fue Dios. Fue Dios que propició todas las condiciones, todas las circunstancias, y me utilizó como su siervo para estar al frente de un movimiento que simplemente iba a atender a una necesidad creada durante la invasión. Realmente el problema de las bandas se agudece después de la invasión. Quedaron en poder de cualquier cantidad de muchachos, armas de grueso calibre. La situación económica comenzó a volverse más deprimente en la ciudad de Colón, y la gente le prestó atención a las fuentes del mal vivir, las fuentes delictivas como medio de subsistencia, y quedamos reducidos al tema de que inician los choques entre calles, los choques entre bandas. Se pusieron nombres: los niños de Dios, los niños ricos, la Vatican, los perros. Ahora han evolucionado, hay nombres que ahora yo no me los conozco, pero esos eran los nombres de aquel tiempo. Y fue un tiempo donde Dios vio la necesidad y hubo alguien dispuesto a abordarla. Es como, por ejemplo, ahorita yo me enteré que hay una iglesia que está saliendo y pintó las bancas del parque. Y yo dije, wow, yo también tuve ese sentir, no solamente de recoger basura y de ver una ciudad limpia. ¿Por qué no me puedo yo sumar a esa iniciativa y también pintar las bancas que están casi colindantes con la iglesia nuestra en calle 10 Amador Guerrero? Entonces, la idea no es quién lo inicia, la idea es que se haga. Y en el caso de las pandillas, pues Dios nos usó a nosotros
para iniciar un movimiento de rescate a la juventud colonense que ha perdurado a través del tiempo en pastores como Pierre Blandón, que fueron pastores que nacieron bajo mis lomos, en mi propia casa se convirtió Pierre Blandón, y muchos otros muchachos que han seguido el trabajo de alcanzar a la juventud en riesgo. Wow, tremendo. La verdad que sí, conocemos que son muchos pastores que han pasado por su mano, que han sido formados por usted, que hoy en día están pastoreando iglesias enormes, están pastoreando a mucha gente, pero la verdad de todo esto es que es impresionante saber que un pastor como usted, que incluso vino desde Panamá hacia Colón y quedó radicado acá, ha sido ese pastor que ha formado muchas personas, y hoy en día podemos ver que usted siente la satisfacción de haber poder hecho con su inteligencia, con lo que Dios le dio. Hoy en día podemos ver muchos pastores formados. Y la verdad entendemos que estamos en un momento en que tenemos que enfocarnos en el legado. Tenemos que enfocarnos en la generación siguiente. Tenemos que enfocarnos en a quién le vamos a pasar la batuta de la próxima generación. Y tenemos que internalizar la importancia del modelaje. Son días en que el evangelio siempre ha estado en el ojo de la tormenta, que si los pastores, que si el diezmo, que si el carro, que si la casa, que si esto, que si aquello. Pero la gente tampoco puede concebir que Dios es un Dios que bendice y que si tú bien le sirves, Él te va a bendecir. De alguna manera vendrá respiro y liberación. No necesariamente la bendición de los pastores tiene que venir per se del diezmo y la ofrenda de la iglesia. A veces hay invitaciones donde la gente te honra. Por ejemplo, aquí veíamos una foto que les llamó la atención a ustedes y estuvimos predicando en la iglesia Marcando Territorios en Mayagüez, Puerto Rico, hace como 3 o 4 semanas atrás, y tú tienes que ver el recibimiento que esa gente nos hizo y la honra con que nos trató en todos los sentidos. Esa gente realmente esperaban, yo no sé a quién estaban esperando, pero esperaban era a José Pimentel y me recibieron de una manera extraordinaria y también bendijeron mi vida y la de mi esposa. Entonces llega un momento en que tus bendiciones no necesariamente tienen que venir de tu trabajo y de lo que los hermanos hacen y dan para la iglesia. Dios honra a los que le honran. Yo en estos días meditaba que mi trabajo es ser un comunicador del evangelio. Yo soy psicólogo de formación profesional, pero mi trabajo es ser un comunicador del evangelio, un motivador del corazón, un impulsador de destinos y propósitos, y eso vale mucho en este tiempo. Son muchos los testimonios, Osoroco, de gente que han estado bajo el pastoreo nuestro y sus vidas han sido cambiadas. Hoy mismo en el discipulado, no sé si escuchaste el testimonio que yo daba del hermano Pearson, que ahorita está tratando de convertirse en un licenciado en ciencias políticas y del derecho en Panamá. Y su inicio es humilde. Y eso es lo que a mí me impacta, que Dios me ha puesto en una tierra donde hay una gente con una gran capacidad, pero con pocas oportunidades. Pero el evangelio nos abre los ojos y dice: todo lugar que pisare la planta de vuestros pies será vuestro. Haciendo una anécdota de las tantas que tal vez están en tu cabeza. En muchas de esas caminatas, yo le decía al hermano: toque las paredes de las empresas donde usted quiere trabajar. Y vieron gente, hermanas, que tocaron la caja de ahorro, tocaron el Banco Nacional, y en el transcurso del devenir del tiempo quedaron trabajando allí. Hicimos a veces caminatas en las afueras cuando recién el proyecto de la feria se había construido. Paramos ahí. Y hermanos que vivían en situación apretada en la ciudad, en el casco, en casas, en apartamentos, en cuartos muy estrechos. En Tabancos ellos comenzaron a soñar. Y en el pasar del tiempo muchos quedaron viviendo en estos nuevos proyectos. Entonces la fe mueve montañas y es lo que hay que enseñarle al pueblo de Colón: tener fe en Dios. Aleluya, tremendo, tremendo. Seguimos en este podcast, en este conversatorio con el apóstol José Pimentel, hombre de trayectoria, como conversábamos al inicio, por más de 30 años. Pastor, luego de todo eso de Iglesia de Dios, nace en el corazón de usted abrir su propia congregación, que hoy la conocemos como Casa del Alfarero. Esos inicios de Casa Alfarero, cuéntanos un poco para que la audiencia pueda ver o pueda escuchar o pueda entender
el significado de Casa Alfarero en la vida de ustedes, en la vida de su familia, en la vida de su esposa. Cuéntenos un poco acerca de Casa Alfarero. Yo recuerdo que aún he estado siendo parte del equipo de trabajo en Iglesia de Dios y tuve una visión de una conversación con Dios, donde Dios me decía, es bueno tener esto y quede grabado. Dios me hablaba y me decía, ya no quiero que persigas más pandilleros en los callejones de Colón. Y yo dije, pero Señor, si eso es lo que yo he hecho en esta ciudad por años, ¿será que me vas a llevar? Y el Señor me decía, no, quiero que trabajes con la fábrica de los pandilleros. Y de contra, Señor, ahora tú qué quieres, que yo me tire para Sinaloa, para Cali, para Medellín, para otra pandilla más fuerte, con lo que son la causa original del narcotráfico y del pandillerismo. Y el Señor me decía, no, tú no tienes que irte para allá. Y yo le dije, Señor, ¿quién es la fábrica? La familia. Están saliendo de los hogares por causa de la situación de desquebrajamiento de la familia, del hogar, del concepto familia. Los hijos están cayendo como en una falta de dirección y de propósito y caen en manos de estos circuitos delincuenciales. Y el Señor me decía, allí es que quiero que trabajes en la familia. Y entonces comencé y yo le dije, Señor, ¿estás seguro que soy yo, que tú quieres que yo trabaje con familia? Y me dijo, sí. Entonces le digo, bueno, tú lo harás. Yo en aquel entonces estaba terminando la licenciatura en psicología y me enamoré del trabajo con la familia. Dije, se puede hacer tanto en prevención primaria, se puede hacer tanto en la prevención secundaria, terciaria, se puede hacer tanto en el trabajo de la identidad, del propósito, de la juventud, de la niñez, de la gente. Y eso fue dando forma en mi corazón a este ministerio, cosa de cuando llega el momento en que tengo que hacer lo que tengo que hacer, que es empezar algo nuevo. El nombre ya estaba ahí. Ministerio, y me lo dio Dios. Ministerio de alcance a la familia. Porque ya Dios me había hablado de que quería que ahora trabajáramos en el tema de la familia. Me había preparado profesionalmente para hacer un trabajo más completo y más efectivo en el tema de la familia y más recibido. ¿Sabes? Porque hay gente que dice, no, yo con los pastores no quiero nada porque me van a venir a evangelizar. Pero cuando se presenta el licenciado en psicología, espérate, esta es otra cosa, este hombre nos va a dar una charla, este hombre nos va a dar orientación, directrices, está preparado, o sea, la cosa cambia. Y se da la oportunidad de abrir un ministerio nuevo enfocado a buscar las familias colonenses. Surge entonces el Ministerio de Alcance Familiar. Y qué mejor figura que la de Jeremías cuando dice, sube a la casa del alfarero, que allí te haré oír mi voz. Así que ahí surge el nombre, un poquito largo, Ministerio de Alcance Familiar, Casa del Alfarero. Wow, tremendo. La verdad que Casa del Alfarero se caracteriza por alcanzar familias. Sabemos que el centro de toda la familia es Jesús. Y cuando tenemos a Jesús en el centro de la familia, sabemos que hay tantas cosas que hoy en día podemos ver en nuestra provincia. Si no está Jesús en el centro de la familia, se distorsiona todo. Hay rebeldía en los hijos, el padre no está ausente, la madre está ausente. Y hay tantas cosas que podemos ver, pero se ha levantado una iglesia para estos tiempos que ha sido de gran bendición para la provincia de Colón. Y creo que usted ha sido uno de esos pilares, ejemplos para esta provincia, pastor. ¿Para qué acontecimiento de mi futuro debo prepararme para estos tiempos? Esa es una excelente pregunta porque estaba dando vuelta en mi cabeza cómo enfocar esto. Yo tengo la esperanza, por 13 años predicando, enseñando. Yo le decía a mi esposa hoy, oye, ahora sí, el domingo es un día fuerte de trabajo. Yo arranco a las 9:52 con el discipulado, damos 45 minutos, una hora de enseñanza que preparamos con pantallas, con diapositivas, con instrucción detallada. Y luego de eso viene el culto y predico. Termino esforzadamente, pero satisfecho. ¿Para qué debe prepararse la gente como tú? Para seguir ese trabajo. Para liderar la próxima generación con el mensaje de Jesucristo. Todo lo que han aprendido, todo lo que, como decía Pablo a Timoteo, lo que viste y oíste de mí, esto enseña también a otros. Entonces, yo de alguna manera, tal vez no oficial, no te he dicho, José, sigue mis pasos, José, imita lo que yo hago, José, sé imitador de mí como yo estoy tratando hasta el final de mi carrera, de ser imitador de Cristo.
aprende de lo que estoy haciendo. Es un honor que ustedes centren preguntas en evidencias de todas estas últimas décadas, donde han visto a un hombre que llegó joven a esta provincia. No tenía ni 30 años cuando llegué a Colón, tenía exactamente 22 años cuando yo llegué a esta provincia. La gente en la iglesia de Dios se reían porque era una iglesia ya que tenía 55 años de existencia, la primera iglesia de Dios del país aquí en la ciudad de Colón. Compite un poquito, creo que con Paraíso y Chorrillo, pero Colón sigue siendo la iglesia insigne, la iglesia de las iglesias de Dios. Y los ancianos, Mabel Dutton, Silvia, hermana Herminia Ben, ancianas de esos tiempos. Yo sé que ellas se reían y decían, oye, se cumplió la Biblia en nosotros, un niño nos pastoreará. Entonces la gente, yo le citaba, pues la Biblia dice, ninguno tenga en poca tu juventud. Después que esos ejemplos, los creyentes en palabra, en conducta, yo creo que tratar de ser un ejemplo, pero tengo que abiertamente decirle al pueblo, llegó el momento en que ustedes imiten mi trabajo, imiten la manera de hacer las cosas y se acerquen. Pastor, ¿cómo puedo hacer estas cosas? Pastor, yo veo que usted tiene libros. ¿Qué libros usted lee? ¿De qué usted se nutre? ¿Cuál es su principal fuente de conocimiento? ¿Quiénes son los hombres que en la historia de este camino usted lo han impactado más? Para yo también buscar ese impacto. ¿Cuál es el secreto de su ánimo, de su motivación, de su pasión? Porque si hay algo que me distingue es que este fuego que empezó en 1977 todavía sigue ardiendo. Todavía sigue encendido. Y ardiendo con fuerza. Entonces yo creo que lo que tú tienes que hacer, hablando en términos genéricos para otros también, en lo poquito que yo puedo mostrar y modelar, hacerlo y atreverse y tomar iniciativas. Lo menos que usted puede recibir es una corrección de forma, pero nada que tenga que ver que por qué usted está haciendo esto, porque usted se atrevió a encender y arrancar y hacer. Necesitamos que se levante una generación que salga de la silla a hacer cosas para Dios, usando como modelo a los mentores. En este caso, el pastor es el mentor de los discípulos y la idea es traspasar esa vara para la próxima generación al liderazgo que está hoy con nosotros. Pastor, para usted es fácil ser pastor, ser padre de familia, ser esposo. ¿Cómo usted combina todas esas cosas juntas? Ya que es un trabajo bien arduo, ser pastor, luchar con la gente, después venir a casa, compartir con los nietos, con los hijos, con la esposa. ¿Cómo usted divide ese tiempo, su tiempo? ¿Cómo lo divide? No es fácil, pero es apasionante. Al igual que usted, a mí me preocupa el alza indiscriminada del precio de la luz eléctrica. Al igual que usted, yo tengo que ir al supermercado y ver cuánto puedo comprar con lo que tengo. Vivimos las mismas situaciones. Tenemos los mismos problemas del agua, de las carreteras, de la educación, de las distancias. Una de las cosas con que yo sueño es que algún día las diferentes opciones educativas que están en Ciudad Capital también estén aquí en la provincia de Colón, para que nuestros hijos y nuestros nietos no tengan que ir a altas horas de la noche por educarse. Larga distancia, del riesgo que hay en las carreteras, la conducción nocturna en el corredor no es segura, y que nuestros hijos estudien aquí. Pero ese peligro de que ya llegaron, ¿por dónde van? ¿Por dónde vienen? O sea, ese es el rol de padre. El rol de esposo, que es exigente. Yo tengo una esposa hermosa que tengo que cuidar su corazón y tenerla al día y ser el esposo con que ella se casó. Pero también está el ministro, el sacerdote, el que imprime la disciplina en la casa, el que dice sí o no, y el pastor de la iglesia a la vez, que tiene que lidiar con decenas y centenas de personas que tienen necesidad. No es fácil. Si no hay llamado, no se meta en esto. Solo el llamado de Dios nos da la gracia, nos da las herramientas, nos da los dones y los recursos para poder actuar en esas diferentes oficinas de los roles que como ser humano y hombre de Dios tenemos que practicar. Wow, tremendo. Seguimos compartiendo en este podcast Alfarero con nuestro apóstol y pastor José Pimentel. Creo que hemos escuchado muchas anécdotas, muchas experiencias vividas por nuestro pastor.
Yo creo que no nos alcanzaría el día, pero seguimos compartiendo con nuestro pastor. Pastor, tenemos otras preguntas que quisiéramos hacerle y quisiéramos compartir con usted. Dice, ¿hay algo que disfruta hacer y no lo está realizando? Bueno, sí, algo que yo disfruto hacer es viajar con mi esposa y es algo que he hecho muy poco. Y tengo algunos lugares ya localizados, focalizados en mi vida que le pido a Dios que me permita ir con ella. Por ejemplo, yo en el año 2000, Dios me dio el privilegio, Dios me llevó, pagó todos los gastos de mi viaje a Israel. Yo estuve 30 días en Israel y fue una experiencia de otro nivel. Quiero regresar a Tierra Santa con mi esposa. Ese es uno de mis anhelos. Quiero que ella tenga la experiencia de ir conmigo y ahora con la madurez de estos años, porque estoy hablando que fue en el año 2000, han pasado casi 24 años y quiero regresar. La situación en el Medio Oriente es un poco álgida, temas de inseguridad, pero yo sé que las cosas pueden arreglarse antes de la venida de Jesucristo y nos permite el Señor regresar y viajar a Israel. Quiero ir también con ella a Europa. Eso es uno de mis sueños, ir a Europa y conocer el viejo continente. Ya Dios me permitió el gran privilegio, siendo pastor de Casa del Alfarero, de visitar, creo que en el 2013, visitar China y estar 30 días en Beijing y algunas otras provincias de China y conocer la cultura ancestral del pueblo de la China. Y pues pude cruzar la frontera con Egipto cuando fuimos a Israel, pude visitar Holanda, España, pero muy de paso. Pero sí es mi sueño tener esa experiencia. Viajar es vivir y conocer otras culturas, salir de tu entorno. Ya los Estados Unidos, Centroamérica, Suramérica, ya eso es conocido, hay que cruzar el charco. Y después de esa experiencia, creo que yo disfruto, una de las cosas que yo más disfruto es la predicación de la palabra. Eso a mí me apasiona, me energiza, me pone en un nivel de que todas mis neuronas, mis células se activan. Servir a Dios desde la predicación es algo maravilloso. Leer me gusta mucho y por supuesto que estar en casa y compartir con mi familia es uno de los deleites más grandes y que quisiera. Bueno, ya ellos están creciendo, ya no es para que estén cerca, pero podemos compartir como familia. Pero sí es de las cosas que a mí realmente me gusta hacer. Wow, tremendo. Todo lo que conocemos a nuestro apóstol y pastor Pimentel, sabemos que es un hombre de temple, sabemos que es un hombre que le gusta que las cosas salgan bien, le gusta que es un hombre apasionado por lo que es el evangelio, porque él ganar almas. Pero ahora queremos preguntarle si nuestro pastor Pimentel le teme algo. Esa pregunta es poderosa. Le temo a que por cosas de uno perder esa comunión con Dios. Le temería en gran manera a la muerte si no estuviera preparado para ir a la otra vida. Le temo a no cumplir las expectativas del propósito para el cual Dios me separó para el ministerio, quedarle mal a Dios. No hemos sido gente perfecta, no ha sido todo color de rosa, hemos tenido nuestras bajas, nuestras luchas, nuestros volvernos a levantar, pero Dios nos ha dado la oportunidad de volverlo a hacer. Entonces el temor más grande sería fallarle a Dios en el propósito para el cual Dios llamó nuestra vida. Creo que lo que más desearía yo es terminar la carrera haciendo cumplir el valor del llamado. Tremendo, tremendo. Y la verdad que es importante lo que usted acaba de mencionar, pastor, porque la Biblia dice que el amor de muchos se enfriarán. Estamos en los últimos tiempos donde ya la gente ha como perdido ese amor al prójimo, ya ha perdido ese temor, donde la gente llega a tu casa, te mata, la gente llega y sin mediar palabras te dispara. Estamos en tiempos peligrosos, estamos en tiempos peligrosos donde nuestra salvación cada día está peligrando. Hay tentaciones, hay situaciones en las cuales nosotros podemos ver a diario que cada vez que abrimos las redes sociales hay un muerto, hay un desaparecido. Y la verdad que, ¿qué usted nos puede decir acerca de esto? ¿Cómo la iglesia tiene que afrontar
estos tiempos peligrosos? ¿Cómo tiene la iglesia que levantarse para estos tiempos? ¿Qué aconseja usted a todas las iglesias, a todos los que son cristianos, a los evangélicos, con este tsunami, este movimiento de pandilla, de muerte, de sicariato, de droga, tantas cosas que está sucediendo, donde el entorno del mundo ha atraído a mucha juventud, porque casi la mayoría de las personas que están muriendo son jóvenes? No hay que inventar el agua caliente, simplemente remitirnos al modelo establecido por Jesucristo y que luego los padres de la iglesia, los apóstoles y los predicadores evangelistas como Felipe y otros siguieron. Yo pienso que la iglesia siempre ha estado inmersa en la violencia de la sociedad. La iglesia nació en persecución. Tienes que remontar a que los cristianos eran tirados a los leones, encendidos en llamaradas de aceite para iluminar las grandes autopistas romanas, eran humillados, eran violados, sus derechos eran violados, no había libertad de culto. Siempre ha habido una temática de peligrosidad dentro de la predicación del evangelio. El mismo Cristo lo crucificaron. Hoy oímos a lo lejos de persecuciones en la India, de matanzas en países islámicos, en África, en lugares asiáticos. Se persiguen a los pastores, matan siervos de Dios, violan la libertad de las congregaciones para no se puede predicar, queman los templos, saquean todo. Haití, que está cerquita, está pasando por algo similar. Entonces, la predicación genuina del evangelio siempre está rodeada de ese peligro que puede levantarse en contra de la predicación del evangelio. Hoy vivimos una ola de violencia establecida e institucionalizada prácticamente en todas partes de este país, y creo que la salida es la misma: predicar el evangelio, compartir el mensaje del amor de Dios, salir y hablar sin temor, hablar en la casa, hablarle a los vecinos, hablar en el trabajo, hablar en las universidades, buscar los medios y los espacios para compartir nuestra experiencia transformadora con Cristo Jesús, que es el único que puede cambiar nuestra vida, que es el único que puede traer transformación al pecado que mora en nosotros y contra el cual combatimos, y tenemos que darle esa libertad. Solo no podemos vencer las tentaciones, no podemos vencer las inclinaciones del maligno, pero fortalecidos en Dios sí podemos. Y hay que enseñarle al mundo que hay una ruta de escape al pecado y a la destrucción que estamos experimentando socialmente hablando, de valores, de principios, del concepto familia, del concepto ser humano. Se está perdiendo. Hoy estamos frente a una digitalización de la vida humana. Estamos ya enfrentando inteligencias artificiales que van más allá de un teléfono celular, que van más allá de una contestadora telefónica, que van más allá de un call center donde todo te lo resuelve una máquina, que tiene una conversación coherente contigo y es una máquina. Pronto serán máquinas humanoides. Reemplazando al ser humano. Exacto, figuras humanoides tratando con seres humanos. ¿Puede un robot ser salvo? ¿Puede un robot experimentar la salvación? ¿Puede un robot ser un adicto al pecado? No. El problema lo estamos viviendo nosotros, los seres humanos, pero nos estamos deshumanizando, y eso es muy peligroso, porque una sociedad que se deshumaniza pone en un rincón aparte los preceptos de Dios, pone a Dios en una esquina, trata de sacar su palabra. Hoy hay un deseo de las grandes élites conspirativas de sacar la Biblia, de sacar la familia, de sacar a Dios del escenario. Ellos muestran un Dios que quiere que tengamos agua, que quiere que tengamos educación, que tiene unos ódices y unos códigos de prosperidad humana. Esa cuestión que llaman la Agenda 2030. Hay unos códigos específicos. Para mí son la plataforma ideal para que aparezca el anticristo y se convierta en el líder de esa ideología.
El mundo está caminando y no se está dando cuenta hacia el cumplimiento profético de la Biblia cuando habla de que va a aparecer un anticristo, que va a hablar de paz, que todo el mundo va a hablar perfecto de él, que va a ser un hombre que va a poner orden, que tal vez termine con la violencia y la injusticia social en muchas partes del mundo, que traiga la equidad de economía, que desarrolle las naciones. Y dice que la gente se volcará a seguirlo, pero después de 3 años y medio revelará su verdadera esencia y mostrará que es el anticristo, que está contra todo lo que tiene que ver con Dios, y la iglesia será mayormente perseguida. Hoy ya estamos viendo brotes pequeños de sacar la iglesia del escenario, y eso va a ser bien peleado, porque Dios tiene sus huestes. Mira lo que está pasando en Estados Unidos. Hay una corriente que, si llega a la presidencia americana, significa volver la palabra a las escuelas, volver el lugar de Dios a la nación, y su eslogan es volver a hacer a Estados Unidos grande otra vez. Eso solo lo puede hacer Dios. Así es, tremendo esta enseñanza que hemos recibido. Creo que incluso hasta en las escuelas se ha perdido eso de enseñarle a los niños el temor a Dios. El temor a Dios. Se ha perdido incluso de leer la palabra, porque yo recuerdo que en mis tiempos se leía la Biblia en la escuela, ya hoy en día todo eso se ha perdido. Entonces creo que es tiempo de que nosotros, como sacerdotes, como cristianos, como hombres de Dios y mujeres, sigamos predicando a Cristo en medio de cualquier proceso, en medio de cualquier situación. Incluso, pastor, veíamos que para la pandemia mucha gente se acercaron a Dios y otros se alejaron de Dios. Entonces, increíble. Estamos en tiempos peligrosos, estamos en tiempos difíciles. Así que si a usted le gustó este podcast que nosotros compartimos hoy con nuestro apóstol José Pimentel, un hombre de trayectoria por más de 40 años predicando a Cristo, enseñando, preparando, preparando hombres para ser pastores. Hoy podemos mencionar muchos nombres de pastores que pasaron por la mano de nuestro apóstol José Pimentel. Así que si a usted le gustó este podcast, usted síganos en Casa del Alfarero. Usted seguirá viendo mucho más acerca de la vida de nuestro apóstol José Pimentel. Así que, pastor, gracias por abrirnos las puertas de su casa, José, en este podcast, y poder compartir acerca de sus anécdotas, acerca de sus experiencias. Y por acá pasaremos nuevamente para poder seguir compartiendo mucho más acerca de ustedes. Así sea. Gracias a cada uno de ustedes por escucharnos a través de este podcast. Bendiciones. And cut.